Hola, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy les quiero compartir el tema de los tipos psicológicos. Como ustedes saben, este es uno de los grandes temas que forman parte de la teoría junguiana y lo pueden usar como herramienta de autoconocimiento, ya que de aquí se desprendan las distintas maneras desde las que percibimos el mundo, y también reconocer estos tipos psicológicos en nosotros ayuda a entender cómo funcionamos. Tomen en cuenta acá que la idea no es encasillarnos o formar parte de un grupo determinado, sino más bien recordar que la psique siempre está dirigida hacia la totalidad, y acá la idea es que a lo largo de la vida podamos vivirnos desde todos los aspectos posibles. Entonces, para Jung hay dos maneras de ser o dos actitudes generales con las que el ser humano interactúa con el mundo, y estas son la introversión y la extraversión. Estas dos actitudes se forman antes de que se forme el yo. Acá voy a usar la palabra extraversión, pero es lo mismo que extroversión. Entonces, esta actitud o esta manera de percibir el mundo tiene que ver con la orientación de la conciencia. Ese es el principal, así la información principal para entender la extraversión y la introversión. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es introvertido, lo primero que pensamos es que a esta persona le gusta estar sola, que es poco sociable, pero es más que eso. Para el introvertido, la conciencia se dirige hacia adentro, toma ideas o imágenes del inconsciente basándose en el factor subjetivo, y de allí entonces llega a una comprensión de la realidad. Acá no importa si la persona le gusta estar sola o no. Entonces, para la conciencia extravertida o los extravertidos, su conciencia se dirige hacia afuera, hacia los objetos concretos, y de ellos obtiene entonces información para crear o interpretar su realidad. Entonces, lo principal es saber hacia dónde se dirige la conciencia. Un dato curioso es que solo el 30% de la población es introvertida y el 70% de la población es extravertida. Ahora, esto es algo que no escogemos nosotros, sino que más bien como que la naturaleza se encarga de hacer esa distribución de rasgos, y eso va a depender de las necesidades del tiempo en el que estamos viviendo. A lo mejor y más adelante encontremos que aumenta la población de introvertidos, y me parece que hacia allá nos dirigimos. No somos totalmente introvertidos ni totalmente extravertidos, pero hay que tomar en cuenta que estas son energías contrarias, o más bien son opuestos complementarios, así que para experimentarlas tendrían que turnarse a lo largo de la vida. Como el inconsciente trabaja por compensación, es posible que esta compensación se dirija por los rasgos faltantes. Los rasgos faltantes o los reprimidos, si están poco desarrollados, trabajan de una manera primitiva. O sea, pudiéramos decir que se manifiestan de un modo infantil. Al final, lo que no es procesado por la conciencia se está procesando en el inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna de las funciones que les voy a mencionar, que les voy a explicar, se desactivan o desaparecen. No, todo está funcionando, ya sea de manera consciente o inconsciente. Les explico un poquito más sobre los extravertidos y los introvertidos. Los extravertidos son estas personas que están más inclinadas hacia el afuera, hacia el mundo físico. Definitivamente son más sociables y disfrutan interactuando con otras personas. Esa interacción social los recarga a ellos. También, como mencioné, su conciencia se inclina hacia las cosas concretas, hacia lo objetivo, pero principalmente los del entorno inmediato. A ellos, a los extravertidos, se les hace un poco difícil detenerse como de la vida, ¿no? Y hacer trabajo interno. Algunos podrían estar muy apegados a la materia. Otro rasgo de los extravertidos es que ellos se inclinan más al complejo de superioridad. Y bueno, su papel en la sociedad es la de fomentar la vida social en todas sus formas. También para el extravertido, todo lo que es subjetivo, como sus propias necesidades, pasan a un segundo plano. Sus necesidades son subjetivas porque no la consideran como algo concreto. Entonces, ellos están más preocupados por las demandas sociales y morales del momento, que muchas veces olvidan su propio bienestar físico.
El inconsciente entonces hace todo lo posible para manifestarse a través del cuerpo y muchas veces a través de enfermedades. Otro rasgo de los extravertidos, cuando llevan su extraversión al extremo, sienten una constante necesidad de hacerse los interesantes o de causar como impresión en los demás. Acá siempre, como les digo, lo importante es que puedan observar de manera consciente hacia dónde dirigen su energía y qué tan identificados están con ese rasgo de la personalidad. Por otro lado, tenemos a los introvertidos, que son aquellos que viven mucho más cómodos en su mundo interior, en las imágenes, en la fantasía, en los pensamientos y hasta en los sentimientos. Como su conciencia se dirige hacia adentro, se dirige hacia lo subjetivo. Son personas que prefieren hacer las cosas solos definitivamente, que les gusta la soledad y que en esta soledad es donde se recargan. Ellos se inclinan más fácil al complejo de inferioridad. Para ellos también es más fácil hacer trabajo interno siempre y cuando puedan separar la realidad de la fantasía. Su función dentro de la sociedad es la de proteger la individualidad. Otra característica de los introvertidos es que optan por refugiarse en su mundo interior por sentirse incomprendidos más que por ser introvertidos. Entonces ellos deben desarrollar o utilizar otros aspectos de su personalidad que los ayuden a tener una mejor interacción en el mundo sin dejar de lado su esencia. Los introvertidos, al usar este factor subjetivo, se puede confundir con egocentrismo, pero la realidad es que ellos no ven que eso está pasando. Su propio carácter hace que tengan cierto temor sobre la influencia del objeto o de la persona o de los otros, ¿no? Y cuando alguien les demuestra muchos afectos, despiertan en ellos sus propios temores. Entonces los vemos que siempre están como construyendo barreras o muros y por eso sentimos que son introvertidos. Como les he mencionado en otros episodios, que la psique siempre está buscando el equilibrio, busca que desarrollemos todas nuestras partes y aunque la introversión y la extraversión son tendencias estables a lo largo de nuestra vida, la vida sabiamente lleva al introvertido en algún momento de su vida a experimentar un poco de extraversión y al extrovertido lo lleva hacia adentro para experimentar entonces la introversión. Para comprender el tema de los tipos psicológicos, es bueno que sepan que en muchas ocasiones lo inconsciente de una persona es mucho más visible y tiene mayor poder sobre nuestras decisiones que los actos que manejamos desde la conciencia. A veces estamos tan tomados por nuestro inconsciente, por nuestra sombra, que es esto lo que dirige nuestra vida. Bueno, de la sombra les voy a hablar en otro episodio porque es muy necesario que aprendan cómo funciona la sombra y qué aspectos de ustedes se manifiestan en la conciencia, aunque estén en el inconsciente como parte de la sombra. Ahora, entrando ya en el tema de los tipos psicológicos, acá pueden empezar a hacer sus anotaciones. Hay 4 funciones para cada actitud. Esta actitud es el introvertido y el extravertido, pero hay 4 funciones. ¿Cuáles son estas funciones? El pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Es decir, que aquí se desprende el extravertido pensamiento, extravertido sentimiento, extravertido sensación y extravertido intuición. Y lo mismo para el introvertido. Habrá un introvertido de pensamiento, otro introvertido de sentimiento, otro de sensación y otro de intuición. Y así se forman 8 posibilidades del ser o de personalidad o de actitud o de carácter, que en general es la manera en la que percibimos el mundo. Independientemente si uno es introvertido o extravertido, el pensamiento y el sentimiento son funciones racionales, es decir, que se basan en un juicio. Y las otras 2 funciones, la sensación y la intuición, son irracionales porque se basan en la percepción. Ahora, las funciones tienen una manera específica de operar, que es la siguiente. Todos tenemos una función dominante, que esta está muy diferenciada del resto. O sea que nos damos cuenta fácilmente de qué se trata esa función, ¿no? Y también tenemos una función auxiliar. Las otras 2 funciones son llamadas funciones inferiores, que las podemos encontrar en la sombra, o siempre están funcionando desde lo inconsciente. La función dominante y la función auxiliar no pueden ser ambas racionales o ambas irracionales.
una debe ser racional y la otra irracional. Y las funciones inferiores quedan en un estado latente o potencial, o también se puede decir que tienen una manera primitiva de funcionar porque no han tenido acceso a la conciencia. Ahora, el hecho de que no hayan tenido acceso a la conciencia no significa que no se manifiesten, porque sí lo hacen, solo que nosotros no somos conscientes de ello. Y justamente este trabajo aquí, usar esto como herramienta de autoconocimiento, es lo que nos lleva a observar cuáles son esas funciones que emergen desde lo inconsciente. Entonces pongo un ejemplo para que entendamos cómo es que operan las funciones. Podríamos decir que una persona tiene su función dominante, el pensamiento, que es racional. La función auxiliar es la sensación, que es irracional o perceptiva. Y las otras dos funciones, el sentimiento y la intuición, son funciones inferiores. Y así ustedes pueden hacer su propia distribución, ¿no? Entonces voy a explicar cada una de ellas, pero si les cuesta entender cuál es su función dominante y el resto de sus funciones, pueden ver su carta natal, ya que cada función corresponde a un elemento. Es decir, el pensamiento corresponde al elemento aire, la función sensación corresponde al elemento tierra, la función sentimiento corresponde al elemento agua y el fuego corresponde a la función intuición. Entonces el elemento que más tengan en su carta natal, esa es su función dominante. Miren que así de maravilloso es el cosmos, que nos deja información sobre nosotros mismos en todas partes. Entonces voy a iniciar con los extravertidos. Creo que son los más fáciles de entender porque pues la mayoría de la población pertenece a este grupo. Y si les queda alguna duda, vuelvan a escuchar el podcast y tomen sus apuntes. Entonces tenemos el pensamiento extravertido. Este se basa en un juicio racional. ¿Cómo son estas personas de pensamiento extravertido? Define sus juicios y sus circunstancias objetivas desde el afuera. Recuerden que ellos son objetivos, buscan lo concreto. Su conciencia se dirige hacia afuera. El pensamiento extravertido toma sus ideas de la tradición, de la educación, de los estudios recibidos y crea con ellos como una fórmula de cómo deben ser las cosas. Por lo general esta fórmula está basada en la moral y todo aquello que universalmente es aceptado. Como su punto de vista es objetivo, se limita a ver la apariencia en lugar de la esencia. Y esto no quiere decir que sea negativo, sino es cómo se dirige la conciencia para que él capte su realidad. El pensamiento extrovertido confía su vida en su capacidad de reflexión intelectual. Ahora, esta reflexión se basa en el pensar, es decir, que sus reflexiones nunca son profundas, ya que de ser así nos estaríamos refiriendo a las personas introvertidas, al factor subjetivo. Entonces, cuando una persona de pensamiento extravertido reflexiona, lo hace más bien desde ese pensar, rumiar, volver a repasar una y otra vez sobre el objeto, sobre la idea que tiene del objeto. Este pensamiento extravertido también podemos decir que tiene un ideal y este tiene que hacerse realidad, por lo que no tolera excepciones. Es decir, que todo lo que percibe contradictorio a su fórmula es una simple imperfección. Ellos tienden a ser bastante perfeccionistas. Otro rasgo es que ellos se consideran salvadores y guardianes de la moral. Su vida está llena de deberíamos hacer, tendríamos que cambiar, pero todo en cuanto a sus acciones altruistas, ¿no? Pero tales acciones se ven opacadas por su egoísmo secreto, que permanece oculto casi siempre ante sus ojos. Ahora, sus actos desinteresados siempre llevan el sello de su propio interés personal. Si la persona lleva a un extremo la función de pensamiento extravertido, la función inferior que más distante le queda es la del sentimiento, es decir, que queda reprimida o queda en la sombra, y ésta empieza a actuar de manera inconsciente. Primero actúa de manera compensatoria y entre más se aleja, entonces logra hacer una oposición, que es cuando la persona lleva su función principal al extremo.
¿Qué quiero decir acá? Que cuando llevamos nuestra función dominante al extremo es cuando estamos demasiado identificados con ese aspecto de nuestra personalidad. Estamos sobreidentificados, de manera que toda nuestra energía psíquica se la damos a la función dominante y quedan el resto de las funciones sin la oportunidad de ser desarrolladas. Por eso empiezan a reclamar su energía y por esto se oponen. Entonces, el pensamiento extravertido, a irse al extremo, al estar la función sentimiento reprimida, hace que la persona de pensamiento extravertido muestre su falta de empatía con el prójimo. Además quedan como reprimidas sus aficiones estéticas, también el sentido del arte, también deja como de cultivar amistades y todas estas formas irracionales como religiosas o las pasiones, porque todo lo tiene muy intelectualizado, se convierte en una persona muy rígida, más que nada porque la función sentimiento es la que haría esta labor, pero no le está dando suficiente energía para que el inconsciente la trabaje como compensatoria, sino más bien la energía psíquica la está usando toda para la función dominante. También, ¿qué ocurre cuando el sentimiento está reprimido? La persona tiende a descuidar su salud física y puede llegar a descuidar la economía y los intereses vitales de su familia, todo por cumplir sus ideales. Ante los ojos del mundo es una persona altruista, pero en su entorno cercano tiende a ser un tirano. Cuando esta función está en el extremo, la función inferior, o sea, el sentimiento, lo hace susceptible. Entonces aquí empieza como a malinterpretar las críticas, fijándose siempre en las cualidades negativas de la persona como para debilitarla, y se convierte en una persona como cortante, áspera, agresiva, que con frecuencia termina utilizando indirectas y se llena de resentimiento. La función del pensamiento extravertido lo vemos más comúnmente en hombres. Y si está en mujeres, serían estas mujeres que tienen su energía masculina bastante desarrollada. Son personas muy inteligentes, los vemos en el mundo corporativo, empresarial, lo vemos también como abogados, como reformadores. Su manera de ver el mundo es muy estructurada. También acá hay que agregarle a todo lo que acabo de mencionar el ambiente, las creencias que tiene la persona, la cultura y su sentido moral. Entonces aquí ya tienen una idea de qué es el pensamiento extravertido, cómo funciona y cómo funciona la función que queda en sombra, la que queda más en el extremo. Entonces tenemos el sentimiento extravertido. Este utiliza un juicio de la naturaleza del sentir. Estas personas se adecúan a las circunstancias de manera objetiva, es decir, que tienen los sentimientos apropiados para cada ocasión. Ustedes ven a estas personas de que en un solo día van al cine, van al súper, van a cualquier lado en el transcurso del día y tienen una emoción exacta para cada ocasión. Y no es que ellos no sientan, digamos, o que lo hagan de manera artificial, para nada. Esta es su manera genuina de hacer las cosas, de sentir. El sentimiento extravertido responde a las emociones. Ahora, este afecto también responde a los valores objetivos tradicionales y que compartimos todos. A las personas de sentimiento extravertido se les debe las modas por su sentido estético. También se les debe a ellos los programas sociales y filantrópicos y todas aquellas iniciativas culturales que surgen como un factor creativo en la sociedad. Este tipo de personas por lo general escoge una pareja correcta y razonable y su forma de hacerlo es genuina. Muchas personas dirán que no lo hace por intereses, pero realmente sienten y esa es su manera de hacer las cosas. Ahora, todo va a depender de qué es lo correcto y razonable para cada uno de ellos, ¿no? Cuando el influjo de esta función sentimiento extravertido es excesiva, empieza a ocurrir lo siguiente. Los sentimientos se vuelven fríos y poco dignos de crédito. La persona empieza a tener muchas contradicciones internas, lo que puede crear como una disociación contradictoria con su yo. Si la persona queda asimilada por el sentir, ocurre una alteración, como les dije, del yo, quedando un simple humor. Entonces deja de ser un sujeto con sentimientos y se convierte en un mero proceso sintiente.
La persona tiende a exagerar la exteriorización de sus sentimientos y puede crear una resistencia expresándose algo muy distinto de lo que asegura sentir. Es cuando vemos a estas personas que ya definitivamente se pasan de exageradas, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que cuando se lleva al extremo parte de la personalidad, lo que ocurre son algún tipo de neurosis. Ahora, la función inferior o la más distante acá es el pensamiento, y este se manifiesta de un modo infantil, en forma de ocurrencias. Muchas veces estas ocurrencias son obsesivas y tienen un carácter negativo. También son como muy devaluativas hacia su propia persona y en compulsivas comparaciones infantiles. Me ha tocado observar en personas que son de sentimiento extravertido y es exactamente esto. Tienen una manera de pensar súper infantil, tienen muy poca estructura en su día a día. Por ejemplo, en su trabajo les cuesta hacer tareas donde haya que usar la razón o lo racional. A esto, lo que les acabo de decir, tenemos que agregarle el ambiente de la persona donde han crecido, sus creencias y su cultura. Ahora pasamos a la sensación extravertida. Esta se basa en la percepción sensorial a través de los sentidos. Para esta persona, los objetos tienen valor en la medida que generan sensaciones. Ellos están equipados por un instinto vital muy intenso, por lo que siempre están buscando la sensación más intensa. Las personas de sensación extravertidas aman a causa de la atracción que la persona ejerza sobre sus sentidos. El ideal de estas personas son los hechos positivos, por lo que siempre se están ajustando a la realidad. Es decir, que este tipo le gusta el goce, pero tiene su particular moral, su particular reglamentación o su forma muy distintiva de hacer las cosas. Ellos visten muy bien y tienen gustos muy refinados. Pero cuando el influjo es excesivo, ocurre lo siguiente. Se convierten en personas desagradables y muchas veces vulgares y hasta sin escrúpulos. El objeto sigue siendo indispensable para ello, pero poco valioso. Es como si el objeto solo fuera el pretexto para obtener sensaciones. Acá el objeto puede llegar a sentirse explotado. Cuando hablo de objeto, puede ser una persona o un objeto material concreto, ¿no? La función que queda más reprimida es la intuición. Entonces empieza a sentir intuiciones que luego son proyectadas sobre el objeto o sobre personas. Si el objeto es una pareja íntima, comienza a tener celos imaginarios y diversos estados de ansiedad. También pueden desarrollarse fobias y síntomas obsesivos. También pueden emerger contenidos psicológicos con un carácter notablemente irreal. También vemos a estas personas con cierta religiosidad primitiva, que son estas personas que dicen estar en la espiritualidad, que prenden palo santo, pero que se inclinan como a ese lado como más supersticioso y mágico, y realizan estos rituales como de poca significancia, tipo, si prendo esta velita, mi vida va a cambiar. Eso es lo que se ve cuando la función inferior emerge, que es la intuición. Otra cosa notable es que su juicio queda incapacitado para establecer límites. En otras palabras, desconocen el autocontrol. Cuando esta función se lleva al extremo, vemos personas que comen demasiado, compran demasiado o tienen una relación bastante compulsiva con la materia y los sentidos. Todo lo hacen como de manera excesiva. También me ha tocado ver este tipo de personas, muchas veces tienen problemas de obesidad, temas con la comida, temas con el dinero, temas como con la materia. Entonces pasamos ahora a la intuición extravertida. Ellos se basan en una percepción inconsciente. Vamos a ver cómo es eso. La intuición, como sabemos, viene del inconsciente, pero el extravertido capta a través de los objetos y esto se convierte como en un proceso creativo y activo. Como la persona obtiene del objeto la misma cantidad de cosas que pone en él. Aquí se crea un efecto inconsciente en el objeto. Esta persona utiliza la palabra sensación para describir todas sus experiencias. Estas sensaciones son reales, pero necesita como de un punto de apoyo, es decir, de un objeto, para poder llamarle experiencia. Las sensaciones que valora este tipo no son las fisiológicas, sino cualquier otra que sienta que se destaque de la actitud inconsciente.
Las personas con intuición extravertida siempre están buscando la mayor cantidad de posibilidades sobre los hechos objetivos. Esta función, o las personas que tienen esta función dominante, siempre encuentran una salida a una situación sin esperanza, más cuando el resto de las funciones no pueden encontrar esas salidas. Las personas intuitivas extrovertidas tienen un gran olfato para todo aquello que tenga un gran potencial de crecimiento. Para ellos los objetos tienen la sensación de tener un valor si con ello pueden resolver un problema, hallar una vía de escape o descubrir nuevas posibilidades. Pero una vez cumple el objeto su función, pierde toda validez para ellos. Ellos lo ignoran, lo desechan. Las personas con esta función crean nuevos caminos. Lo hacen inicialmente con mucho entusiasmo, pero lo abandonan con mucha facilidad, porque justamente este entusiasmo en algún punto los hace sentir que están en una cárcel. Ellos siempre están en busca de libertad. Este es el tipo de personas que siempre cree estar ante la oportunidad de su vida. Entonces esto es una cosa que les impide pensar y sentir. Cosas que tienen que desarrollar un poquito más a lo largo de su vida. Ellos tienen su propia moral, que es la de seguir sus propias intuiciones. Ellos viven propagando abundancia, pero son los demás los que cosechan el fruto de sus ideas, porque como ellos quieren ser libres, al final no se comprometen con nada. Entonces, cuando hay un excesivo flujo de energía, la función más reprimida es la sensación, lo que lo lleva a proyectar en cosas concretas cuestiones financieras, empieza a sospechar de su entorno íntimo y hasta empieza a tener presagio de enfermedades. También puede crear obsesiones con otras personas, teniendo un trato compulsivo con ellas, y la verdad que esto nunca termina bien. Ellos reclaman libertad y ausencia de ataduras. Como les dije, no les gusta el compromiso. Pueden llegar a convertirse en víctimas de sus compulsiones inconscientes. Para estas personas, el objeto termina obteniendo un trato desconsiderado porque el intuitivo, tomado por su parte reprimida, es incapaz de reconocerle un alma. Entonces, hasta aquí las funciones extravertidas. Vamos a hablar entonces del introvertido y sus diferentes funciones. Ya les hablé del introvertido, pero les recuerdo que el factor principal acá es el subjetivo. Es decir, que no es que el introvertido no pueda ver el objeto, claro que lo ve, pero para expresarse sobre el objeto o tener una idea o pensamiento sobre él, su conciencia se dirige hacia adentro, hacia lo inconsciente, de donde obtiene datos y sus propias conclusiones. De la misma forma que vemos este vasto mundo hacia afuera con todos los elementos y su diversidad, llegando a extremos de ver la galaxia, el cosmos, los planetas, y de donde el extravertido toma información, el introvertido lo obtiene del vasto mundo del inconsciente, que para muchos sigue siendo un misterio, pero ya para otros no tanto, ¿no? De igual manera, en el extravertido no deja de ocurrir los procesos inconscientes que en todo momento se alimentan de las imágenes y arquetipos del propio inconsciente. Entonces tenemos el pensamiento introvertido. Acá los hechos externos no son ni el origen ni la meta de estas personas. Los hechos cumplen una función ilustrativa y son reunidos en calidad de evidencia. Lo que posee un valor fundamental es la imagen simbólica inicial que se obtiene luego de ver el objeto, digamos. El pensamiento introvertido quiere llegar a la realidad y ver cómo los hechos externos encajan con su marco de idea. Muchas veces esto lo lleva a querer obligar a que los hechos se plieguen a la fuerza a sus ideas. Y en el peor de los casos los deja para poder seguir sin molestias el flujo de sus fantasías. Este tipo, el pensamiento introvertido, con mucha facilidad se extravía en el amplio mundo de sus ideas subjetivas, por lo que este pensamiento puede tener como un aspecto místico. Él tiene muchas ideas, pero pocas llegan a la realidad. Ahora, su aspiración siempre va a ser la de profundizar y no la de extenderse como lo haría un extravertido. Su fuerte es la reflexión, de manera que llega a grandes profundidades sobre sus propias ideas. Muchas veces sus juicios dan la sensación de ser fríos e inflexibles, lo que le hace tener como un aire de superioridad, y así lo ven los demás. Como les dije, ellos no saben que eso está ocurriendo.
para el tipo de pensamiento introvertido le resulta peligroso el objeto y lo llega a ver a veces como un oponente, y cuando esto ocurre lo empieza a desatender, lo empieza como a ignorar. El pensamiento introvertido es una persona que deja caer sus ideas y luego se molesta cuando sus ideas no llegan como al lugar donde debían ir, cuando no encuentran su camino. Para ellos, si sus creaciones le parecen correctas y verdaderas, es que lo son. Y los demás no tienen más remedio que aceptarlo así. Ellos también trabajan con mucha dificultad. Cuando trabajan progresan así muy lentamente, ¿no? Entonces, si el influjo del pensamiento introvertido es excesivo y las personas están en desacuerdo con sus ideas, ellos se refugian en su entorno inmediato, lo que hace que la conciencia se torne aún más subjetiva. Para el pensamiento introvertido puede emerger la sensación del inconsciente y con ellos los sentidos descubren dentro y fuera del cuerpo nuevas cosas. Si emerge el sentimiento, afloran sentimientos fantasiosos o juicios emotivos contradictorios. Si lo que emerge es la intuición, todo lo que experimenta se convierte en fantasía. Por lo general, la función sentimiento es la más reprimida y la más notable cuando emerge. Los pensamientos introvertidos son presas fáciles de mujeres ambiciosas que se aprovechan por su falta de discernimiento. O estas personas terminan siendo solteros con un corazón infantil porque su función sentimiento está poco desarrollada. En el pensamiento introvertido también pueden observarse dinámicas que emergen de las otras funciones con carácter extravertido. Aquí hay que ser muy observadoras. Entonces tenemos el sentimiento introvertido. La hondura de este sentir solo se puede adivinar, porque percibirlo así con toda la claridad es imposible. Las personas con sentimiento introvertido aspiran a una intensidad interna de la que los objetos solo le pueden ofrecer una pálida idea. Por lo general, este tipo se encuentra mayormente en mujeres que por lo general son silenciosas, son poco accesibles, difíciles de entender, porque se esconden bajo máscaras de superficialidad y muchas veces su temperamento es melancólico. Muchas veces sus motivaciones, como son subjetivas, permanecen ocultas, por lo que algunas personas piensan que son personas como muy misteriosas. Si algo le entusiasma al sentimiento introvertido, toma una actitud benevolente y neutra, a veces teñida de superioridad y escepticismo, lo que hace que el objeto o la persona tenga la sensación de que le han cortado sus alas, porque el sentimiento introvertido no comparte la misma emocionalidad, el mismo entusiasmo que el objeto o que otras personas, ¿no? A simple vista parece que carece de sentimientos por su frialdad y su reserva, pero sí los tiene. Y tiene muchos, solamente que estos no son extensivos, sino más intensivos y provienen de lo profundo. Es decir, que lo que vemos en un extravertido, digamos que pasa horas abrazando, dando besos, etc., el sentimiento introvertido condensa toda esa intensidad en un instante o en poco tiempo. La persona de sentimiento introvertido siente lo que el pensamiento introvertido reflexiona. Esta persona lo siente todo. Ahora, no pocas veces sorprende con actos que a ojos de otros llegan a sentirse como actos heroicos, pero muchas personas terminan dudando por la magnitud de esos mismos actos. Es cuando se desprende esa persona del sentimiento introvertido y va a ayudar a alguien o hace cosas que otros fácilmente no harían. Ahora, cuando el influjo es excesivo, se vuelve una persona egocéntrica, se vuelve antipática, ocupada del yo, lo que lo puede llevar a un autoerotismo sentimental y son personas que se la pasan mirándose en el espejo. También puede haber apasionamiento sin contenido, donde ya no siente más nada que solo a él mismo o a ella misma. Como la función pensamiento es la que está más reprimida, esta emerge y el sujeto, siendo así muy egocéntrico, se ve recibiendo opiniones de aquellos objetos que en algún momento devaluó. Es decir, que siente que todos tienen algo que decir de él
o de ella. Y en consecuencia empieza a sentir lo que piensan los demás. Todo ello lo lleva a defenderse o a inclinarse a la inferioridad. Si observamos, es su propia sombra o sus propios datos subjetivos lo que llevan a estas personas a refugiarse cada vez más en sus propias ideas. Ahora vamos a la sensación introvertida. Tomen en cuenta que frente a un objeto siempre se lanza un sujeto que lo percibe. Lo podemos ver casi siempre en el arte por su carácter subjetivo. Estas personas tienen la capacidad de captar el ser o la esencia momentánea y manifiesta de las cosas. Ellos se dejan guiar con lo primero que les sobreviene y no por los juicios de la razón. Son personas que siempre van con mucha calma y pasividad. Yo creo que es fácil de reconocerlos, ¿no? Principalmente en el mundo artístico. Y al andar con esa calma y pasividad los hace ser muy moderados con su propio entusiasmo. Ellos están constantemente reconduciéndose para no salirse de las reglas o de lo correcto y tratando de mantener el influjo del objeto siempre dentro de los límites apropiados. Si no se dan capacidades artísticas para estas personas o vías de salidas de expresión, las imágenes se adentran y mantienen a la conciencia bajo su hechizo. Las personas de sensación introvertida captan primero el trasfondo del mundo antes que la superficie. Ahora, cuando el influjo es muy excesivo, el porcentaje subjetivo de la sensación toma una viveza o una intensidad que se superpone casi en su totalidad al influjo del objeto. En casos extremos o patológicos pueden llegar tan lejos que el propio individuo no es capaz de distinguir entre lo real y la percepción subjetiva. Cuando están muy al extremo, ellos juzgan y actúan como si estuvieran relacionándose directamente con las imágenes del inconsciente. La función más reprimida sería la intuición y emerge ubicándose en todo aquello que le parece ambiguo, sombrío, sucio y peligroso. Cuando la intuición emerge, se impone compulsivamente a las ideas de otras personas. Entonces ellos consideran que sus imágenes son la única realidad o la única manera de ver las cosas. También pueden caer en obsesiones repulsivas sobre los objetos. La sensación introvertida lo podemos ver como en estos artistas de la calle, cuando vemos como el bohemio, ¿no? Loco. Esa es la sensación introvertida llevada al extremo. Ahora pasamos a la última, que es la intuición introvertida o el intuitivo introvertido. Este se relaciona con los objetos internos y estos con la conciencia. O sea, los objetos serían las imágenes del inconsciente colectivo. Mientras que la sensación introvertida se limita a percibir a través de lo inconsciente los específicos fenómenos de la percepción, el intuitivo suprime esta dimensión del factor subjetivo, percibiendo la imagen que causa la percepción. El intuitivo va más allá. No solo se basa en la percepción, sino en la imagen que causa la percepción. Porque el intuitivo o la intuición solo recibe de la sensación un estímulo que activa todo ese proceso de ver lo que hay detrás. Estas personas se mueven de una imagen a otra en busca de todas las posibilidades, como lo hace el extrovertido, pero el intuitivo lo hace a través del inconsciente. Esto lo lleva a no establecer ninguna relación entre los fenómenos y él mismo. O sea, él piensa que son como imágenes aleatorias. Para la economía psíquica global, esta función es indispensable porque, tal como dice Jung, sin personas como estas en el mundo no hubieran existido profetas en Israel. La intuición introvertida se basa en las imágenes y en los arquetipos, y estos arquetipos serían la cosa misma que la intuición percibe y crea al percibirla. La percibe y la crea. Pueden llegar a percibir con mayor o menor precisión datos globales, tanto con nuevas posibilidades como con acontecimientos que tendrán lugar más adelante. Acá es donde surgen los soñadores místicos, los videntes, el fantasioso y el artista. Si es artista, sus creaciones pueden servir de anuncios de cosas insólitas y hasta recónditas. Su arte puede estar lleno de contradicciones. Si no es artista, suele ser un genio ignorado, muchas veces protagonista de una novela psicológica. Esto es debido al poco desarrollo de sus otras funciones y al poco espacio que le da a una vida más concreta.
Cuando el intuitivo se inclina más hacia el plano moral y hace un refuerzo de su función judicativa, se plantea preguntas como ¿qué significa esto para mí y para el mundo? Su juicio lo induce a reconocerse como parte, como ser humano que está incluido de alguna manera como un todo en su visión. Esto lo lleva a plantearse en convertir su propia visión en materia de su propia vida. Sin embargo, la mayoría de las veces solo se apoya en sus visiones y eso lo priva de poder realmente influir en el resto de las personas. Entonces esta persona tendría que buscar métodos más concretos de hacer las cosas para que realmente su visión influya en el mundo. De la misma forma, este tipo de personas, si no obtienen conocimiento sobre el inconsciente, sobre cómo funciona, cuál es el significado simbólico de aquellas imágenes, estas quedan siendo simples imágenes, las cuales además se convierten en su lenguaje, que para la mayoría resulta difícil comprender. Su tema siempre será la comunicación. Cuando el influjo de esta función es excesiva, emerge la función más reprimida, que es la sensación, y lo hace de manera arcaica, ¿no? Poco desarrollada, donde resaltan sensaciones obsesivas ligadas al objeto. Pueden llegar a experimentar hipersensibilidad en los órganos sensoriales, manifestaciones también hipocondríacas o dependencias obsesivas con personas y objetos determinados. Estas personas pueden también terminar separadas de la realidad porque la riqueza de las vivencias subjetivas termina hechizándolos y ellos empiezan a convertirse como un enigma hasta para su propio entorno inmediato. Entonces hasta aquí serían las funciones introvertidas y terminamos con los tipos psicológicos. Tomen en cuenta que solo hago mención principalmente de las funciones principales y de la inferior, que es la más alejada de la conciencia, pero todas las funciones están actuando. Las que son inferiores lo harán de una manera compensatoria y en caso de emerger de lo inconsciente lo harán de manera poco desarrollada. Ahora, la función principal o dominante y la función auxiliar están más diferenciadas de nuestra personalidad. Por eso será para ustedes mucho más fácil reconocerlas. Solo es cuestión de que escuchen atentamente de qué se trata cada una de las funciones para ustedes poder ubicarlas en su propia personalidad. También debo agregar que la función principal y secundaria permanecen en un estado constante hasta la crisis de la mediana edad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando iniciamos lo que llamamos la crisis de la mediana edad, que es a partir de los 35 más o menos, algunos pueden ser antes, otros después, donde nos empezamos a hacer preguntas existenciales y demás, y donde muchas veces nos encontramos con la acumulación de todos nuestros asuntos no resueltos. En este punto, si hay suficiente energía psíquica, las funciones inferiores emergen las dos a la vez, y si tenemos suficiente conciencia, podemos aprovechar esta energía para empezar a desarrollarlas de forma que no irrumpan de manera destructiva en nuestras vidas. Ahora, si son buenos observadores, también podrán determinar, partiendo de aquí, de lo que les acabo de decir, por qué toman las decisiones que toman. También pueden intuir los arquetipos que tienen y por lo tanto rasgos de su personalidad. También pueden ir desarrollando e integrando aquellos aspectos de ustedes mismos que permanecen en la sombra. Recuerden siempre que aquello que queda en la sombra, que está en la sombra, es proyectivo, o sea, lo proyectamos. Y hasta que no nos hagamos cargo de eso, lo seguiremos proyectando en otras personas. Casi siempre lo que está en la sombra lo consideramos negativo o poco aceptable. Entonces imagínense proyectar eso que no nos agrada en los demás. Siempre estaríamos en caos como humanidad. Así que es momento como de ir haciéndonos cargo. Entonces hasta acá les dejo el episodio. Es un poquito largo, espero que lo puedan volver a escuchar varias veces, de manera que ustedes mismos puedan hacer su autoanálisis. Yo creo que después de esto dormiré 3 días seguidos. Les agradezco también que lo puedan compartir a otras personas que lo necesiten, que les gusta la teoría junguiana, que quieran aprender más sobre sí mismos. También espero sus comentarios y también me gustaría saber con cuál de las funciones, con cuál tipo psicológico se identifican ustedes. Cuál ven más desarrollado, cuál ven menos desarrollado y si logran ver la sombra cuando emerge de ustedes mismos, ¿no? Entonces, bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.